Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Espero que muy bien, por la gracia del Señor. Bienvenidos al canal En Defensa de la Fe, un canal donde queremos compartir el amor incondicional de Dios, respetando a quienes piensen diferente. Bienvenido a este tema, que esperamos sea de gran edificación para tu vida, así como lo ha sido y lo seguirá siendo para la mía. Muy bienvenidos, muy bienvenidas a este mensaje. Hoy reflexionaremos en Romanos capítulo 2, versos 2 hasta el verso 3, que dice: Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. La palabra nos dice que no es malo juzgar. Así lo dice Juan 7:24. Dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juzgar con justo juicio es dejar a Dios todo juicio moral y todo juicio motivacional. Dejar que Él, quien es el que puede ver el corazón y todas las razones, juzgue a su tiempo y con justicia las motivaciones que tienen las personas al decir o al hacer algunas cosas. Tú y yo no conocemos los motivos de las personas cuando hacen sus obras o cuando dicen las cosas que dicen. Por eso, solo podemos juzgar sus actos y sus palabras sin condenarlos, solo para examinar sus frutos, ya que el Señor ha dicho que es por los frutos que debemos determinar quién dice la verdad y quién no, quién es un verdadero profeta y quién no es un verdadero profeta, o quién es un verdadero enviado de Él y quién no es enviado por Él. Por eso debemos dejar que Dios juzgue los motivos y declare la sentencia según su justicia y su gran misericordia. Y esto es bueno, porque también aplica para nosotros. Cuando juzgamos a los demás, nos condenamos a nosotros mismos, porque al juzgar hacemos lo mismo que criticamos en el que hemos juzgado. Porque para criticarlo primero tenemos que contemplarlo, reflexionar en sus actos y palabras, y nuestra mente no diferencia lo que observamos de lo que nosotros somos. De allí que nos volvemos semejantes a aquello que contemplamos. Por eso es que la Biblia recalca tanto que no nos fijemos en los pecados de los demás, sino que pongamos nuestros ojos en Cristo. El cristiano o la cristiana que todo el tiempo está fijándose en lo malo que hacen las demás personas, termina haciendo lo mismo que esas personas hacen. Incluso lo hace antes de practicarlo, porque cuando está contemplando el mal en los demás, ya lo está practicando, ya que su cerebro cree que el que está practicando el mal es el que lo está viendo. Por eso es que es tan importante, hermanos, que nuestra vista esté siempre puesta en Cristo y no en nosotros o en los demás. Cuando juzgamos a otros y los condenamos, ese juicio recae en primer lugar sobre nosotros que hemos emitido el juicio, porque como humanos pecadores y caídos hemos hecho lo mismo que condenamos en los demás. En alguna ocasión, o si no lo hemos hecho todavía, lo estamos haciendo en el momento que estamos juzgando a la persona y quizá lo vamos a hacer en el futuro, lastimosamente, porque como hemos dicho, finalmente practicamos aquello que contemplamos. Surge en nuestra mente una historia bíblica. David había adulterado, conspirado y matado a uno de sus guerreros más honorables y leales, pero se había guardado su pecado para que nadie lo supiera. Un día, cuando el profeta Natán le cuenta el pecado de un hombre rico, quien en la historia le roba a un hombre pobre una corderita,
para comérsela con sus visitantes, David al instante salta de su asiento y con gran enojo y profunda indignación dice que ese hombre rico, ladrón, debe morir y pagar 4 tantos al hombre pobre. Impresionante sorpresa cuando oye la voz firme y llena de autoridad de Dios del profeta Natán, quien le dice: tú eres ese hombre. Tremendo que David, quien tenía en su conciencia un pecado más grave que aquel cometido por el rico de la historia del profeta Natán, fuera capaz de dictar sentencia extrema para otros, pero no fuera capaz de dictar sentencia para sí mismo. Él juzgó y condenó a otro sin saber que la sentencia que daba se la estaba dando a sí mismo. Es muy triste reconocer que somos capaces de ver el pecado como pecado cuando lo vemos en los demás, y no solo verlo, sino que también somos capaces de indignarnos con el pecado ajeno, pero el nuestro a veces ni nos inmuta. Mientras más lejos estamos de Jesús, más agudos, más perspicaces, más certeros somos para ver y resaltar el pecado de los demás. Mientras más cerca estamos de Jesús, mayor es nuestra capacidad de reconocer nuestra maldad, de odiar nuestro pecado y amar la justicia de Jesús. Y en esa dinámica vemos a nuestro prójimo como alguien muy amado por Dios, sin que sus pecados nos impidan verlos como candidatos para el reino de Dios. Si estamos con Jesús, vemos nuestros pecados y no los de los demás. Y además confesamos nuestros pecados y no queremos seguir en ellos. Pero además de eso, también tenemos la certeza del perdón divino. Cuando nos sentimos pecadores, pero no sentimos el perdón y no creemos que Dios nos pueda perdonar, esa no es la obra del Espíritu Santo. Quien nos está convenciendo de pecado y de condenación sería el diablo, porque al diablo le conviene que creamos que estamos perdidos. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, es porque nos muestra la justicia de Cristo, pero junto con esa justicia también nos muestra su amor. Y por ello tenemos la plena seguridad de su perdón y de su restauración. Por otro lado, si no estamos con Jesús, vemos los pecados de otros y juzgamos sus pecados. Los hacemos públicos y no procuramos que sean perdonados, sino que sean apedreados, sin saber que haciendo esto nos exponemos a nosotros mismos, porque con la medida que medimos nos volverán a medir. Jesús nos dice que no debemos juzgar según las apariencias. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no pueden leer el corazón. Las apariencias engañan, porque los estafadores, por ejemplo, no se presentan mal vestidos o malolientes, sino con hermosa ropa, hermosa sonrisa, y muestran dinero abundante para que nuestra mente, que le gusta fijarse en las apariencias, diga: lo que él tiene también puede ser para mí. Solo tengo que creerle y hacer lo que me diga que debo hacer. Luego llega el desengaño y nos damos cuenta que nos han robado. Y sabes, en otras ocasiones Jesús se pone en nuestro camino como un prójimo que está enfermo, pero por su apariencia lo despreciamos, como un prójimo que está en la cárcel, pero que es inocente. Sin embargo, por estar en la cárcel ya lo juzgamos y huimos de su amistad. Decimos así: quizás sea inocente, quizá no, y para evitar no estaré con él. Y por fijarnos en las apariencias, nos perdemos la bendición de abrazar a Jesús. Jesús quiere que lo amemos más allá de las palabras. Él quiere que lo abracemos, que lo invitemos a almorzar a la casa o a cenar, que le llevemos ropa y alimento, que lo ayudemos, que lo visitemos en la cárcel. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Jesús está en el cielo. ¿Cómo podemos hacer todo esto por Él?
La respuesta la da nuestro amado Señor Jesucristo cuando nos dijo o nos aconsejó que si se lo hacemos a uno de sus hermanos más humildes, más pequeños, más sencillos, se lo estamos haciendo a Él. Todos los juicios que hacemos nos juzgan en primer lugar a nosotros. Quien vive cerca de Jesús, siendo lleno de su gracia, no tiene ánimos de condenar a los demás. Su gran deseo es que Dios juzgue y perdone a todos los que necesitan ese juicio y ese perdón. Son como su maestro, que cuando lo maldecían, él no maldecía, sino que expresaba su oración intercesora en favor de los que le estaban haciendo mal. Dios ha establecido que cada quien recoja de lo que siembra. El castigo de Dios consiste en permitirnos recoger de lo que hemos sembrado, dejarnos ser juzgados por nuestras consecuencias, pero no para que seamos destruidos eternamente por nuestro pecado, sino para que podamos aprender la lección del amor, la humildad y la pureza. Porque Dios no quiere pasar la eternidad si falta uno o una sola de sus criaturas. Él quiere vivir la eternidad con todos los que Él ha traído a la existencia, sin que falte ninguno y ninguna. El juicio de Dios contra los que odian a su hermano y lo condenan se hace teniendo como base la verdad, y la verdad es Cristo. La vida de Cristo es la regla por la que se juzgarán nuestros motivos, palabras y acciones, pero no para condenarnos eternamente, sino para que aprendamos, crezcamos y seamos purificados. En el juicio final se pesarán nuestras vidas a la luz de la vida de Cristo y se verá qué tan dispuestos estuvimos a dejarnos guiar e inspirar por su gracia para hacer el bien. Si somos hallados faltos, recogeremos lo que merezcan nuestras obras, pero después de haber pasado por el crisol y la disciplina del juicio eterno, ascenderemos para ser lo que el Padre eterno siempre ha querido que seamos, sus hijos amados, puros y santos, por la eternidad. Dios no es alcahueta. Todos tendremos que recoger de lo que hemos sembrado, pero su amor nunca termina. En el juicio o en el lago de fuego, mientras estemos recibiendo el juicio con el que nosotros juzgamos a otros, o recogiendo la cosecha que sembramos en esta tierra si no aceptamos a Cristo, Él no dejará de ser nuestro Padre. Él estará allí con nosotros, porque Él no abandona a ninguna de sus criaturas. Es más, nadie puede tener ni vida ni existencia si no es por el sustento de la gracia de Dios. Y créanme esto, Dios no da existencia, no da vida solamente para que el pecador sufra. No da existencia o no sustenta la vida para que el pecador sufra y recoja las consecuencias sin propósito. No. Si el Señor permite que el pecador sufra, es porque sabe que ese sufrimiento tiene propósito, tiene bendición, tiene restauración. El dolor es un maestro, el sufrimiento es un maestro que nos purifica, que nos arranca el egoísmo, que echa a la tierra nuestra vanidad, que echa en el polvo nuestro yo y que nos enseña a depender de la fuente de la vida. Todo sufrimiento ahora tiene propósito y todo sufrimiento en el juicio de Dios final también tiene propósito. Y no es solamente el propósito de castigar punitivamente o hacer retribución. No, es un propósito que va mucho más allá. Es el propósito del amor. Es el propósito de conseguir el proyecto de Dios que se cumpla a cabalidad. Que todas las criaturas puedan comprender lo que es el amor, lo que es la verdadera felicidad y lo que es la verdadera relación con el Padre Celestial. El pecado no podrá impedir que ese proyecto se cumpla en todas las vidas. Oh, cuánto quisiera el Señor que todos aprendiéramos a vivir con Él para que por su gracia pudiéramos obedecer,
pero no nos obliga a elegir el buen sendero porque sabe que amor obligado es seguro tormento. Pero como buen sabio o como el más grande de todos los sabios, conoce y sabe que a su tiempo cada criatura aprende y se vuelve a Él. Por eso nunca se cansa de esperar y no ha dejado límites al tiempo de espera. Lo triste es que mientras más dilatamos o esperamos el tiempo de volver a sus brazos, más daño y más dolor causamos a todos. Tanto a Él, nuestro Creador, que sufre por vernos sufrir, como a nosotros y a los que nos aman. Dios puede y quiere restaurar a todas sus criaturas y estoy seguro de que así lo hará. No esperemos más. Hoy es el día de salvación, es el día para ser de Cristo y para gozarnos en su gran bendición, en su presencia y en su redención. Que Dios te bendiga en este día. Amén.